¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso, esta vez directamente desde nuestros estudios en Ciudad de México. En el programa de hoy hablamos de México y el futuro tras las elecciones presidenciales con otro notable invitado, John Ackerman, investigador, catedrático y entre tantos títulos, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, también de la Universidad Autónoma de México. John Ackerman, nuevamente, gran gusto de tenerte como notable invitado. Bueno, es un privilegio que estar convocado de nuevo en este programa, estimadísimo Jorge. Un honor. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Entonces, John, México cerró un capítulo el domingo con las elecciones presidenciales. ¿Qué futuro le espera? Pues yo creo que es una gran oportunidad para consolidar lo que se llama la cuarta transformación de la República. ¿Qué es eso? Es un concepto histórico que propuso Andrés Manuel López Obrador desde que empezó su campaña y llegó a la presidencia de la República en 2018. Trae a colación la gran historia de luchas sociales de México. La primera transformación fue la independencia, que no fue solamente una separación, sino una verdadera revolución, movimiento social, con Miguel Hidalgo, con grandes líderes políticos sociales, José María Morelos, que generó una transformación verdadera en esa independencia. Luego, la segunda transformación fue la que encabezó Benito Juárez, el benemérito de las Américas, esa revolución liberal que tuvo impacto en toda la región y el mundo entero. Y después la tercera transformación fue la Revolución Mexicana, una de las grandes revoluciones sociales, la primera del siglo XX, que puso la pauta incluso para otras revoluciones después. La misma rusa llegó unos años después, la cubana, la china, y sin ser una revolución comunista, pero una revolución socialista, transformadora, que generó una constitución de 1917 realmente ejemplar. Entonces, lo que plantea Andrés Manuel es que esta es la cuarta transformación de la República después de el neoliberalismo de décadas en que estamos rescatando de nuevo esta historia de luchas del pueblo mexicano. Y durante, digamos, las décadas que se vivieron en México, gobiernos absolutamente elitistas, de alguna forma se dejó de lado todo lo que tenía que ver con la integración latinoamericana, con la participación de América Latina como un tono, como un todo. Y en ese sentido, AMLO, como cariñosamente se lo conoce en México, impulsó realmente de una manera muy importante en su lista de prioridades. ¿Qué es el futuro de la integración luego de esta elección? Efectivamente, con Peña Nieto, que fue el presidente de 2012-2018, se había llegado a extremos realmente de humillación, ¿no? De México frente al imperio. Incluso México fue de las cabezas de este grupo de Lima, que buscaba fomentar el golpismo en Venezuela y en general una estrategia en contra de los gobiernos de izquierda en toda la región. Esto en sí había sido un rompimiento con una tradición histórica progresista de no intervención y de apoyo a los pueblos de América Latina y del mundo, que surgió justo en la Revolución Mexicana. Entonces, lo que hace Andrés Manuel es recuperar ese espíritu, esta práctica histórica de la diplomacia mexicana y voltear la mirada de nuevo hacia el sur, ¿no? Entonces, pues momentos cumbres muy importantes. Aquí llegó Evo Morales. Bueno, más bien México mandó un avión a rescatar a Evo, a García Linera. Que le habían dado un golpe de Estado y se tuvo que, nada menos que esconder en la selva del Chapare esperando el avión que le mandó Andrés Manuel López Obrador para sacarlo de ese golpe que lo buscaban para matar. Así es, lo iban a matar y en 2019 justamente México, junto con el apoyo de otras naciones, pero México, Andrés Manuel, pues pusieron todo para apoyar y rescatar a don Álvaro, y a García Linera y a Evo Morales. Entonces, eso simbólicamente, pero va junto con toda una articulación, un apoyo a la CELAC, por ejemplo, como una alternativa a la OEA, ¿no? Que OEA desde Washington siempre imponiendo sus políticas. Como CELAC, decía Fidel, el Ministerio de las Colonias de Estados Unidos. Así es, y CELAC ya empieza a construirse como una alternativa. No ha sido fácil porque pues, había muchos cambios de aires políticos en América Latina, ¿no? Pues mira, Argentina hoy, en Brasil pasamos del otro lado, ya tenemos a Lula, pero pues tenés a El Salvador y Ecuador, por ejemplo, Uruguay, entonces, pero sí ha sido un esfuerzo importante de equilibrar, ¿no? Y el futuro
entonces de la integración después de las elecciones? Mira, Claudia Sheinbaum tiene un reto enfrente. Vamos a ver qué pasa en las elecciones de los Estados Unidos con Trump o Biden. Ella se ha declarado a favor de una continuidad básica de relaciones con los Estados Unidos, lo cual implica pues estar jugando a la cuerda floja, porque así es lo que ha hecho Andrés Manuel. Buenas relaciones, recuperar relaciones con América Latina, pero también buenas relaciones con Washington. Entonces, yo creo que Claudia va a intentar mantener ese equilibrio con Caminando México. por el pretil. Así es, México siempre un país bisagra ahí, y va a ser difícil porque ni Biden ni Trump están realmente buscando respetar la soberanía de México, sino ellos quieren pues consumir a México, incorporar a México dentro de un bloque de América del Norte para competir en contra de China, de Rusia. Entonces, ¿cómo aprovechar de la cercanía con los Estados Unidos a partir de las inversiones extranjeras, etcétera, pero sin perder esa autonomía unidad latinoamericana? Esto es justo el reto que tenemos enfrente, y yo creo que Claudia pues tiene mucha claridad con respecto al proyecto y esperemos que dé continuidad, e incluso pues podría haber algunos espacios para que ella rescate y defienda aún más la soberanía, porque con Trump y Biden había muchas presiones sobre México. Y yo sí siento que cedimos en algunos momentos ante esas presiones, sobre todo en el tema de la migración. Los muertos de Juárez, los nuevos muertos de Juárez, en términos de los calcinados dentro de una estación migratoria, la mayoría centroamericanos y sudamericanos, algunos, no sé si había venezolanos en ese grupo, fue algo absolutamente inaceptable y fue resultado de una subordinación del gobierno mexicano a algunos dictados de Washington. Entonces, pues habría que pues, seguir por la vía de la soberanía y asegurar que algo así no vuelva a pasar nunca. Tu perspectiva. Acá se dio un incidente que puede ser entre grave, gravísimo o más que gravísimo. Y estamos hablando de que la derecha y la extrema derecha en América Latina ha avanzado. Y dentro del ejemplo más, digamos, insultante fue nada menos que este nuevo presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que en definitiva decide invadir otro país, es decir, como si agarra un ejército, le pasa la frontera y se mete en otro país y se mete, asalta la Embajada de México en Quito, adentro de la Embajada de México. En Quito hay un asilado político. El asilado político es Jorge Glass, el ex vicepresidente de México, y este señor se pasa todo el derecho internacional, todo el derecho jurídico, etcétera, lo secuestra, lo pone preso sin ningún tipo de juicio que le garantice a Glass es decir, un perseguido político que se mete adentro de otro país a sacarlo y no le pasa nada, porque en definitiva está todo mal, pero como dicen por allí, está mal pero marche preso. ¿Cómo lees que ese incidente es representativo de qué cosa? Qué interesante el caso de Ecuador, porque cuando estaba Rafael Correa también en la diplomacia internacional destacó, pero para buenas maneras, al dar asilo, por ejemplo, a Julian Assange, ¿no? Y justamente eso es lo que, como yo creo que generó tantas presiones, y Washington y esas fuerzas de derecha tienen mucho interés en apagar esa flama histórica del correísmo, de la Revolución Ciudadana. Y aquí Daniel Noboa está haciendo el trabajo sucio terriblemente. Hay algún contexto muy interesante. Unos días antes apenas, Israel había bombardeado la embajada de Irán en Siria, ¿no? Yo los veo relacionados, quizás no directamente, pero sí estamos con una nueva etapa del globalismo, en que ya hay cada vez menos respeto para la diplomacia, para el derecho internacional. Ya están quitando los guantes, ¿no? Y aquí Daniel Noboa, en su pequeñez, está manifestando esa nueva cultura anti-derechos humanos, anti-soberanía que está ocurriendo en el mundo. México ha respondido de manera muy enérgica, demandando en La Haya a Noboa, el Estado ecuatoriano, incluso pidiendo su expulsión de las Naciones Unidas, ¿no? Yo creo que esto es una defensa muy digna. No deberíamos distraernos demasiado como para olvidarnos del caso específico de el vicepresidente, porque de repente aquí en México, pues sí, una afectación a nuestra soberanía, claro, hay que defenderla, pero al final de cuentas el afectado es Jorge Glass, ¿no? Y otros, y que sigue en la cárcel, había que seguir exigiendo su libertad
y la cancelación de toda la guerra jurídica en contra de Rafael Correa y pues de todos los integrantes de su gabinete y su equipo. O sea, esto sigue absolutamente vigente, es un capítulo más en algo totalmente Que inaceptable. algunos de esos justamente miembros del gabinete del presidente Correa están aquí en México, Así hacinados, es. porque la persecución política, pero esa persecución política de alguna forma lo estamos viendo, John, en América Latina, solapada o no solapada, pero lo que le llaman ahora el lawfare, es decir, la guerra judicial. Ya no salen con metralletas, con tanques, pero si tú estás en contra de los intereses hegemónicos, te pasan la factura. Es decir, ese tema, ¿cómo lo ves en este México nueva etapa después de la elección? Es interesante porque en cierto sentido en México se inauguró esta etapa con el intento de en 2004, 2005 de cancelar la candidatura presidencial de Andrés Manuel antes de que fuera candidato 2006, ¿no? Lo que hicieron, el desafuero, ¿no? Quisieron prohibir de que él pudiera ser candidato. Entonces él como que llegó curado en salud. Pero veremos, han estado la oposición de derecha muy fuertemente acosando constantemente al gobierno de Andrés Manuel. Lo van a estar haciendo con Claudia porque como pierden en las urnas, pues buscan sus apoyos por otras vías, los medios corporativos y por medio de la guerra jurídica. John, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con John Ackerman directamente desde aquí, desde nuestros estudios en Ciudad de México, en este programa especial donde estamos analizando México y el futuro luego de las elecciones presidenciales. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con John Ackerman directamente desde nuestros estudios en Ciudad de México en este programa especial. John, catedrático, investigador y director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. John, vuelvo a insistir en el México, el futuro de México luego de estas elecciones históricas, elecciones presidenciales, y también hablo del efecto de la ultraderecha ahora. Es decir, estamos viendo que se va este presidente argentino, Milei, se toma un avión a Madrid, participa de un acto patrocinado por el partido de ultraderecha Vox, y allí están la crema de la ultraderecha, es decir, estamos hablando de Abascal de España, Milei de Argentina, Marine Le Pen de Francia, Giorgia Meloni, Víctor Orbán y más. Pero el tema es el entretejido entre esa ultraderecha. Por ejemplo, dentro de las cosas que hace Vox, tiene una organización en donde invita a los latinoamericanos a, de alguna forma, ser miembros de eso, entrenarse de alguna forma, y al mejor alumno lo mandan a hacer el curso de lujo a España. ¿Cuán piensas que en este nuevo México esa ultraderecha va a estar haciendo qué cosa? Por supuesto que sí. Y Milei además muy cercano a Netanyahu, ¿no? No podemos imaginar que lo que está pasando en Israel es el Medio Oriente, ¿no? Esto es todo una red, una trama, sí, la respuesta de Gustavo Petro, Netanyahu, hasta un debate tuitero, ¿no? Exiero, como llaman, ¿no? Yo creo que es urgente que México consolide lo avanzado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador como un faro de otra manera de visualizar la política internacional, ¿no? México y Colombia, Venezuela, Brasil, creo que América Latina, pues de nuevo, como ha pasado muchas veces en la historia, tiene la oportunidad de colocarse como una vanguardia a favor de la democracia, a favor del respeto entre los pueblos y, por supuesto, para poner un dique a esta fervor derechista. Tienes a Trump también, por supuesto, en los Estados Unidos, que están ahorita, como decíamos en el primer bloque, quitándose los guantes y van por todo, ¿no? Ya es el momento para
continuar con una alianza que ya existe, pero que sea más explícito. Yo creo que México es un lugar muy estratégico. Precisamente por su cercanía con los Estados Unidos, de repente es más difícil tener esa libertad, pero es un gran país. 135 millones de personas, que si tenemos una buena iniciativa a nivel internacional, creo que lo podemos lograr. Recuerdo cuando Andrés Manuel López Obrador fue a la ONU, por ejemplo, hizo una propuesta muy interesante a favor de gravar a los más ricos del mundo, que contribuyan más a que hubiera más salud pública, hubiera más desarrollo en el mundo. Pues aquel espíritu de los 70s, del tercer mundismo o de los BRICS ahora, yo creo que es urgente, porque si permitimos que esta hegemonía en decadencia junto con esta derecha económica y social en el mundo salgan con la suya, pues esto va a ser una crisis humanitaria terrible, y no solamente en el sur, sino también en el norte. Ahí el fentanilo, de los barrios más marginados, de los migrantes y los afroamericanos de los Estados Unidos también están sufriendo terriblemente. En Europa también la política está destrozada. Entonces es un momento para que México y América Latina vuelvan a tomar la batuta a favor de la humanidad, de la democracia y la participación ciudadana pues en el mundo entero. Precisamente tú hablabas de este faro, de alguna forma, que ha sido este sexenio en cuanto a la vida de México. Y lo que me interesa mucho tu análisis es que muchos han visto en estos 6 años que lo que ha separado a México de todos los procesos electorales en América Latina, por ejemplo, ha sido que fue el pueblo el gran protagonista. Decía Andrés Manuel López Obrador, a la hora del juicio final, decía él, palabra más, palabra menos, no te van a salvar ni los políticos, ni las finanzas, ni los banqueros, decía, ni los intelectuales, ni los periodistas, te va a salvar el pueblo. Claro. Y ponía énfasis, decía, y te voy a decir más, el pueblo raso. Y el pueblo raso, entonces, en la historia de México ha dado una lección de soberanía, ha crecido, ha madurado, que ya no se deja manipular, ya sea por los mensajes, lo que tiene que ver con la manipulación mediática, pero también con torcerle el brazo de que el neoliberalismo es la vía a seguir. ¿Es eso la lección que tú dirías una de las más importantes? Yo creo que sí, por supuesto que sí. Con Andrés Manuel y ahora con Claudio Sheinbaum es no sé si desde el despertar de los pueblos, pero por lo menos es una oportunidad para que ese pueblo que ya estaba despierto pueda ya sentir que el país le pertenece, ¿no? Porque durante décadas de neoliberalismo nos han querido estar dictando clases desde las pantallas, las grandes televisoras corporativas, de que México pues no nos pertenece al pueblo, le pertenece a la élite, le pertenece a los ricos, a los poderosos, y ahora de repente vemos que sí pertenece al pueblo, y eso es muy bonito, porque es muy difícil, una vez que le hayas generado un contexto de dignidad, de pertenencia, es muy difícil quitárselo. Entonces por eso están tan enojados los de la oposición, ¿no? Tan atrincherados y queriendo golpear y atacar al gobierno. Van a querer usar, por ejemplo, el mecanismo de la revocación de mandato, que fue un producto de la cuarta transformación del observador, para pues tumbar a Claudia, intentar tumbar a Claudia en 4 años. Ya están preparando quiénes van a ser sus candidatos para en 6 años. Ustedes lo conocen muy bien en Venezuela, pues el interés y el dinero pues nunca descansan, siempre van a querer estar tomando venganza. Pero lo bueno es justo lo que dices, ¿no? El pueblo despierto, ya es difícil quitarle los derechos que ya tiene, en la Constitución incluso, derecho a los programas sociales, derecho a la salud, a la ciencia, a la educación, todas esas cosas ya están en la Constitución, muchos ya estaban incluso desde la Revolución, pero ahora ya están haciéndose realidad. Y creo que los próximos 5 o 6 años van a ser muy lindos. Tener una mujer presidenta también es algo histórico. Eso es algo muy importante que también ayuda a que todo este sector ya mayoritario de la sociedad, y más mujeres como en México, también sienten que el país y la política es suya. Y Claudia es una académica, una científica, una mujer de izquierda que va a ser un buen gobierno. Yo estoy seguro que con ese cimiento del primer sexenio, va a poder avanzar en muchas áreas de manera muy positiva.
dato que se ha dado, o un ejemplo, digamos, un cuadro de la película que me pareció que puede ser muy representativo de mucho es Brasil vive inundaciones realmente que las comparan como el huracán Katrina del 2006, en donde ya han muerto casi 200 personas, por lo menos hasta el momento, millones de damnificados, y entonces va Lula, el presidente muy popular en Brasil, a visitar la región y le promete a Río Grande do Sul, el estado sureño de Brasil, que cuenta con 1.100 millones de dólares de crédito del nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, que está presidido por Dilma Rousseff, la ex presidenta de Brasil. Todo esto para decirte que surge una nueva alternativa. Ya no hay que volver a la casa vieja que es el Banco Mundial, el Fondo Monetario, sino que ahora hay un grupo de países que decide su propio destino, que es el BRICS y el BRICS Plus. ¿Cómo ves tú ese nuevo protagonista en el escenario mundial y de alguna forma la relación de esta nueva etapa de México? Pues yo creo que México tendría que asociarse a los BRICS. Es difícil justo por esta presión de Washington, pero caminar hacia ahí, por supuesto. Lula incluso ha propuesto una nueva moneda latinoamericana. La respuesta de Andrés Manuel no fue positiva en ese momento porque pues, le va bien al peso, el mercado en los Estados Unidos, etcétera. Yo sé que hay contextos estructurales, pero yo creo que México con Claudia tiene esa posibilidad de sumarse a este nuevo geopolítica multipolar que ya es una realidad, por muchas bombas que echan, por mucho dinero que invierten en su complejo industria militar en los Estados Unidos, no van a poder salir de su crisis a partir de la violencia. Tarde o temprano los Estados Unidos van a tener que despertarse, sus pueblos, y generar otros liderazgos que se den cuenta del mundo en que están viviendo. Pero mientras, no podemos estar esperando su momento de iluminación, hay que construir estas otras vías y los BRICS y el ejemplo de Lula desde siempre, desde primeras gestiones también como líder internacional es fundamental. Bueno, justamente entonces acá el tema es lo que se repite, por ejemplo, de la visión del expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Él dice: nuestra América Latina es un territorio en disputa entre Estados Unidos, estamos hablando del monroísmo que lleva 200 años, América para los americanos, y ahora nuevos protagonistas que pueden ser entonces China, Rusia, incluso Irán, y entonces la pulseada es entre esos protagonistas. En ese sentido, México va a tener que o casarse solo con Estados Unidos o tener buenas relaciones con ambos. ¿Cómo puede jugar México en el futuro de esta nueva etapa en el mundo unipolar contra multipolar? Pues Andrés Manuel decía que lo que él apostaba era la unidad latinoamericana y también la norteamericana, o sea, una unidad de las Américas en su conjunto. Intentando ir más allá de las viejas discusiones de izquierda contra derecha en México, porque la izquierda siempre decíamos que pues, unidad latinoamericana primero y luego ya negociamos con Washington. Y la derecha, pues Peña Nieto, Calderón, pero Peña Nieto muy explícito al respecto de que México pues, ya es Norteamérica, ¿no? Esta idea de la base territorial, ¿no? De la hegemonía de América del Norte. Y Andrés Manuel ha querido trazar una línea, pues eso, peligrosa entre los dos. Claudia va a intentar hacer lo mismo, pero yo creo que sí, tarde o temprano, México va a tener que escoger. Y eso va a ser algo que tenemos que observar y el pueblo mexicano también que tenga su voz y que se pronuncie a favor de diferentes puntos de vista. El problema también, o el detalle, es que México también como país muy grande está dividido. Si preguntaras a los del norte de México si prefieren estar con los Estados Unidos o con Sudamérica, pues la mayoría va a decir los Estados Unidos. En el sur de México, más bien existe esta solidaridad latinoamericana. La Ciudad de México, por ejemplo, es una ciudad del sur del país y la mirada está más hacia el sur. Entonces eso es otra complejidad, la divergencia regional dentro de México. Por último, entonces, John, si tuvieras que sintetizar, ¿cómo ves o cómo anticipás o vaticinás que va a ser el futuro de México
en este próximo sexenio luego de la elección presidencial? Pues yo tengo una gran esperanza. Yo creo que el gobierno de Claudia Sheinbaum va a ser muy positivo, va a lograr mucho para el pueblo mexicano, va a tener una mirada firme hacia América Latina y vamos, nuestro futuro, al final de cuentas, en la geopolítica nacional, internacional, va a depender de pues los pasos del monstruo ahí al norte, a ver quién gana, Trump o Biden, a ver cómo se relacionan con México y con el mundo, pero pues, somos un país fuerte, así que vamos a salir adelante y el pueblo ya despertó y ahí estamos trazando el camino para consolidar esta cuarta transformación. John Ackerman, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, un enorme honor, estimadísimo Jorge.